Neuropsiquiatra infantil, que vamos a conversar sobre la nueva fundación que ella ha creado, que se llama Amanda. Pero a propósito de lo que está ocurriendo, de lo que acabamos de escuchar, el caso Instituto Nacional, ella es una ex apoderada del Instituto Nacional. Además levanta la mano y nos dice eso, yo soy ex apoderada. Claro. Y además, como especialista en educación, también tendrá algo que decir sobre lo que se está viviendo, qué les pasa a estos adolescentes. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Amanda. Bueno, aquí estamos mirando como muy de cerca, ¿no? Por haber tenido a mi hijo en el instituto esta situación. A ver, es difícil generalizar. Yo diría, esto es una crisis. Y es bueno remontarse al significado etimológico del término crisis. Crisis alude al cambio. Es decir, estamos en una situación crítica porque estamos en un cambio. Y desde ese punto de vista yo diría que es necesario separar dos aspectos. Un aspecto son las peticiones absolutamente razonables y a las cuales se debe escuchar de la gran mayoría de los alumnos de este instituto. A mí me parece que los adultos tendemos muchas veces a quedarnos atrapados en conceptos a veces añejos y estar insistiendo, como vemos en el diario, es el principal foco de luz de la nación. Yo pienso que quienes tienen la palabra para decir si esto es así son los que están allá adentro estudiando. Y ellos tienen, en su gran mayoría, peticiones muy sensatas que hacer. Pero luego tenemos este otro aspecto, que es el violentismo. Y cuando analizamos el violentismo, por lo general, no hay proyecto, no hay un propósito, no hay una meta. La única meta es acabar, destruir. Entonces, siento que aquí la mirada se tiene que dirigir separadamente, ¿no? Por supuesto, pero a propósito de la violencia, justamente, en su proceso de educación de estos adolescentes, que también fueron niños, ¿verdad? ¿Qué generación es? ¿Qué pasó con la educación de estos jóvenes, de estos adolescentes? Si bien no hay que generalizar, pero algo está pasando. Sin duda alguna. Y tú, como especialista en educación... Yo esperaría que ojalá los psicólogos sociales pudieran comenzar a ver quiénes son estos chicos, de dónde vienen. En nuestra experiencia como psiquiatras, bastan 15 años para que al interior de un chiquillo, de una chica, se acumule una tal cantidad de rabia que es como una bomba Molotov a punto de estallar, una bomba de tiempo, ¿no? Y sería interesante ver que en las historias, en las biografías de estos chiquillos, debe haber mucha rabia contra la sociedad, contra la familia, contra los adultos. Debe haber mucha ira y mucha ira destructiva. El adolescente es el protagonista de la ira. O sea, la mayor ira que podemos ver en un ser humano es en la edad adolescente. Y esa ira puede ser autodestructiva, la droga, el suicidio, el alcoholismo, pero también puede ser una ira destructiva de los otros. Y yo pienso que este grupo violentista es un grupo conformado por chicos desesperanzados, sin futuro, que no ven el futuro, a pesar de estar en el Instituto Nacional, entre comillas, el primer foco de luz de la nación, y son violentistas por este motivo. Ahora, ¿cómo se encara este tema, Amanda? Porque vemos que lo que se hace es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, que entran carabineros, que se ponen arriba del techo, que se saca el director, que se busca otro director, que se dice que se va a cerrar el año, que les piden carnet de identidad en la puerta, que van a revisar las mochilas. ¿Cómo se encara y cómo se busca un punto de concilio entre estas posiciones que sobre todo del lado de los alumnos se ven tan radicalizadas? Uy, si yo lo supiera, Sebastián, estaría asesorando al alcalde, comenzando, yo lo entiendo así, pero ¿tú crees que estas cosas que se han anunciado y que se han hecho en algún minuto, que han generado, son el camino? Yo siento que no son el camino, son soluciones del momento. A mí me parece que esto hay que abordarlo de una manera mucho más profunda, mucho más radical, ¿no? Y creo yo que la mirada que se le debe dar a esto es que esto es un delito. O sea, lo que están haciendo, el violentismo que está ocurriendo al interior del Instituto Nacional es derechamente un delito y debe abordarse con decisión, con valentía, como un delito y no con soluciones que parecen como soluciones parche. Ahora, la Fundación Amanda, que tú acabas de inaugurar, tú dices que nace para promover desde el modelo de neurociencias aplicadas a la educación un cambio de mirada en las personas, docentes y no docentes, que participan en la crianza y educación de niños y adolescentes, entendiendo la educación como un hecho político fundamental para la democracia y el desarrollo. Entonces, bien interesante todo ese objetivo con lo que está pasando. Así es, así es. Si podrías ampliar un poquito este concepto. ¿Cómo no? Bueno,
durante muchas décadas hemos educado a los niños en el más amplio concepto de educación, la educación en casa, la educación en la escuela, sin saber a quién estábamos educando. Decíamos, estamos educando al niño, pero la verdad es que estábamos educando su mente, estábamos educando sus sentimientos, estábamos formando su personalidad. Y hoy día sabemos mucho de esto. ¿A través de qué? A través del conocimiento del cerebro del niño y del adolescente los primeros 25 años de la vida. Cuando uno conoce este ámbito, que está en desarrollo, que se sabe muchísimo, cada día se sabe más, es posible tomar este conocimiento y aplicarlo, hacer cambios reales en la educación, en general, parental y escolar, para hacer verdaderos cambios en la salud integral de los niños y también para la protección de sus derechos. ¿Pero qué significa salud integral de un niño, de un adolescente? A ver, habitualmente se sigue hablando de salud mental. Y eso es un error, porque cuando se habla de salud mental es considerar que la mente está separada del organismo. Cuando nosotros hablamos de salud integral, estamos hablando de la salud de todo el organismo, incluida la mente y el cerebro. O sea, es una salud que pudiéramos decir mirada desde lo holístico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que acaba de denunciarse nuevamente una crisis ambiental en Puchuncaví, ¿qué pasa con esos niños? ¿No? Y allí entramos en el concepto de salud integral. Esta grave situación en Puchuncaví está afectando al niño en su totalidad, no solamente su cuerpo. Por ahí leía que alguien decía, sí, vinieron, estuvieron muy mal, pero no tuvieron vómitos. Es como una mirada, ¿verdad?, ingenua, por decirlo menos. Esto está afectando gravemente todo el organismo de los niños. Está afectando desde probablemente su capacidad reproductiva más adelante, desde su capacidad de aprendizaje, desde su salud emocional, desde lo hormonal, desde lo inmunológico. A eso nos referimos. Ahora, Amanda, ¿qué le dirías tú a los padres, padres de estos niños, adolescentes que se están formando, que están recibiendo educación? ¿Qué podrían hacer ellos en el sentido que tú estás proponiendo? Yo les diría, repasen qué les dieron a estos niños inicialmente, qué mundo les mostraron, qué mundo ajeno a los niños ellos dejaron que entrara a sus casas, porque muchas veces las familias pueden defender a sus hijos al interior de las casas de lo que está ocurriendo en lo externo, ¿no? Es lo que denominamos resiliencia, hacerlos fuertes para enfrentar adversidades externas. A lo mejor estos padres de verdad no trabajaron por la resiliencia y el trabajo en resiliencia desde el conocimiento del cerebro en desarrollo se fundamenta en el amor. El tema pasa porque tenemos un concepto muy erróneo de amor, ¿no? Se dice que el amor es una emoción. El amor no es una emoción, el amor es un estado de conciencia. Y entonces, cuando uno trabaja desde el amor como un estado de conciencia, la conciencia se eleva. Y en una conciencia elevada, lo que está pasando en el Instituto Nacional no podría pasar. Lo que está pasando, el violentismo en el Instituto Nacional está pasando porque es una conciencia que es muy primaria, que es muy primitiva, pudiéramos decir, que está escrita en nuestros genes y que estos chiquillos la dejan salir, ¿no? Pero nosotros tenemos también la posibilidad de activar en nuestros genes una conciencia más elevada. Y esa conciencia más elevada es una conciencia de paz, no es una conciencia violentista. Ahora uno piensa, Amanda, en los efectos psicológicos que puede tener para estos muchachos. Hay algunos a lo mejor que no van tanto al choque o que son más tranquilos y que a lo mejor ya algunos lo han planteado de hecho, que pueden existir ciertos traumas asociados. ¿Cómo observas eso y cómo dentro de la comunidad se debe tomar este asunto que va de la mano de algo que también nos agobia tanto a todos los chilenos, que va de la mano de la salud mental? Sin duda alguna. Yo diría que la situación que está ocurriendo en el Instituto Nacional pudiese configurar lo que en psiquiatría se denomina estrés grave, situación límite, y desde ese punto de vista va a quedar en muchos de ellos un estrés postraumático. Todas las situaciones límite, que son situaciones de alta vulneración, crean después un estrés grave, que es una enfermedad psiquiátrica en cierto sentido. Probablemente muchos de estos chicos van a quedar con este daño y por lo tanto esto amerita
un abordaje también muy integral. No va a bastar con decir tantos niños van a tener que ir al psicólogo. Hay que hacer un trabajo de grupo al interior del colegio, ¿no? Un abordaje más sistémico, pudiésemos decir. Bueno, las autoridades ya han anunciado que va a haber una intervención de psicólogos y un trabajo a ese nivel en el Instituto Nacional. Es uno de los puntos que está ahí en el plan que se está llevando adelante. Ahora, Amanda, hablamos de los padres o apoderados. ¿El rol de los educadores? Es fundamental. Siempre se ha separado el rol de los padres, la educación parental y la educación escolar. Y desde el modelo que yo trabajo, el modelo del cerebro en desarrollo, vemos que esto tiene que ser un trabajo muy articulado, con muchos objetivos en común. Nosotros hablamos mucho de la intención. ¿Qué intención tiene el adulto cuando acompaña a un niño a crecer y a desarrollarse? Y esa intención debe ser una intención compartida entre educadores y entre padres y entre familiares. Estamos muy lejos de eso todavía, Cecilia. Nos falta mucho, y ahí yo quisiera decir algo que a lo mejor no se va a entender muy bien, pero si estamos hablando de una intervención sistémica al interior del Instituto Nacional, debe ser una intervención multidisciplinaria. Los psicólogos solos no pueden hacer mucho. La psicología sola no tiene las herramientas. Aquí tiene que intervenir otras profesiones como la sociología, como la antropología, como también el modelo de neurociencias, ¿no? Yo diría más que psiquiatría, porque la psiquiatría en Chile es una psiquiatría clínica que está muy lejana de lo que es el cerebro en desarrollo. Yo diría, ese tipo de conocimientos tiene que hacer un gran equipo. Apartándonos un chiquitito de lo del Instituto Nacional, y a propósito de tus reflexiones, lo que se le está enseñando a los niños adolescentes, es decir, el currículum, el tipo de contenido de las materias que se entregan, ¿está obsoleto un poco? Yo siento que sí. De hecho, nosotros vamos a lanzar oficialmente nuestra fundación el día 4 de septiembre, y yo voy a dar una charla que le hemos titulado Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Cómo formar al niño para un futuro incierto. Y la pregunta es, ¿podemos afirmarnos de esto, de que el futuro es incierto? Porque esto no es real. El futuro lo sabemos exactamente cómo va a ser. El futuro es un camino que se bifurca, ¿no? Y que nos va a llevar o a la destrucción o nos va a llevar a la construcción de una nueva sociedad. Y desde ese punto de vista, el conocimiento, el despejar la cantidad enorme de prejuicios, de ignorancia que existe todavía hoy día en los adultos en relación a los chicos, es clave, eso es fundamental. Yo diría, Cecilia, tenemos que escuchar más a los chicos. Se toman decisiones para que ellos cambien sus conductas, para que ellos tomen otros caminos, pero no se les pregunta. Y por otro lado está una chiquilla sueca de 16 años en que todo el mundo la admira porque es una chica que se ha atrevido a levantar la voz. Pero aquí tenemos muchos que también pueden levantar la voz, y al interior del Instituto Nacional hay muchos chicos que pueden decir cosas muy sensatas, que yo espero realmente que las digan desde la conciencia elevada y no desde la conciencia primaria que lleva simplemente a lanzar piedras, a destruir y a decir acabemos con todo, para que de las cenizas emerja un nuevo Instituto Nacional. A lo mejor hay un hastío justamente de tantos años en los cuales quisieron decir cosas y que lo ignoraron de frente. Yo estoy muy convencida de eso, Sebastián. Yo pienso que acallar la voz de los jóvenes y acallar la voz de los niños tiene consecuencias para la sociedad. Y probablemente aquí estamos viendo una consecuencia para nuestra sociedad chilena. El violentismo es posiblemente una de estas consecuencias de pensar por ellos, cuando debiéramos pensar con ellos y escucharlos. Eso es clave. Bueno, ojalá las autoridades llamen a Amanda Céspedes a escucharla también y a recoger sus conocimientos, ¿no es cierto?, y sus ideas para tratar de superar esta crisis. Bueno, recordar que la Fundación Amanda entonces se inaugura pronto. El 4 de septiembre. Esta iniciativa entonces que se trata de fomentar la salud integral, innovación educativa, naturalización de la vida cotidiana. Muy importante. Publicar y realizar extensión en temas abordados por la Fundación, en fin, un aporte a la sociedad que hace entonces Amanda Céspedes, que es todo un referente en materia de educación y relación con los niños y adolescentes. Y ahí viene el paso a la innovación, es fundamental, ¿eh? Sí, lo más complejo, y esto lo ve uno conversando justamente con los niños, es que están aburridos en el colegio, porque las clases son fome.
Pero hay que también considerar cuál es el significado del concepto de innovación. Se piensa siempre, y esto en educación en Chile ha sido clásico, y innovar es cambiar todo de raíz, y no es así. Innovar también es conservar lo bueno, y tenemos que dirigir la mirada hacia lo bueno que ha habido en Chile en la educación y que nos dio un posicionamiento en Latinoamérica. Y allí a lo mejor estuvo el Instituto Nacional, pero ya no está. Gracias, Amanda Céspedes. Hasta la próxima. Que te vaya súper bien y que le vaya muy bien a la Fundación. Infinitas gracias, Cecilia y Sebastián. Muchas gracias. Chao, chao. Ya sigue una nueva mañana y a la 1 llega el Diario de Cooperativa. Fonoaudiología en la Universidad Andrés Bello. Nuestra formación profesional con una visión inclusiva en las áreas de la comunicación humana, deglución, alimentación y sistema auditivo vestibular. Permite al egresado desempeñarse en diversos campos ocupacionales del área de la